Buenas tardes. A continuación, daremos un cierre a lo acontecido en el mercado argentino esta semana. YPF marcó el ritmo de la semana en los mercados. Las curvas de bonos soberanos en dólares y corporativos tuvieron una semana mixta con importante baja y repunte sobre el final, de la mano con las noticias en relación a YPF. Por su parte, el Merval terminó la semana con una baja del 4%, también sufriendo el impacto en torno a la petrolera. Los bonos soberanos en dólares tuvieron una semana marcada por la volatilidad al ritmo de las noticias que circularon en torno a YPF. Los primeros días de la semana se vio buena compra, especialmente en la parte corta de la curva, con el flujo concentrándose en los globales 2030 y 2035, los cuales habían sido los bonos más castigados en la semana previa. La hazaña de Nielsen, sumado a los distintos rumores en torno a YPF, fueron mal recibidos por el mercado y los bonos llegaron a retroceder hasta 3% en la rueda del jueves, recortando toda la suba que habían logrado los primeros días de la semana. El viernes, con el panorama un poco más claro respecto a los rumores mencionados anteriormente, los bonos se mostraron tomadores para cerrar el punta a punta semanal con subas de $1 en promedio para todos los globales. Dentro de la curva de bonos soberanos en pesos, fue una buena semana para los bonos ajustables por SAR, los que avanzaron hasta 5% a lo largo de toda la curva. La parte corta continuó apreciándose, quedando en niveles de inflación menos 1,10% en promedio versus menos 0,6% en la semana pasada. En el tramo medio, estos bonos quedaron con rendimientos sobre inflación de entre 1,75 y 5% y entre 7 y 8% para los largos. En lo que respecta a los bonos dólar link, no se observaron grandes flujos ni grandes variaciones en los rendimientos, ya que la suba en los precios operados fue compensada por una suba del tipo de cambio oficial. Esta semana se observó apetito por parte de los bancos en activos en pesos debido a un exceso de liquidez, en especial botes y soberanos Badlar. En el universo Badlar, tanto el TB21 como el AA22 operaron firmes con subas de precio de 0,70 y 0,26% respectivamente. El TB21 cerró la semana con un rendimiento de Badlar más 4,23%, mientras que el AA22 en niveles de 5,78%. Con respecto a los Badlar, continuó el apetito de los inversores. En lo que respecta a tasa fija, se observó especial demanda por el bote 21 y el bote 26, que terminaron promediando subas de 2,20 y 1,8% con relación a la semana pasada, respectivamente. El bote 23, por su parte, se mantuvo en niveles similares a la semana pasada, con rendimientos de 51%. El flujo de renta fija corporativa en esta semana estuvo acaparado por la curva de YPF, entre el canje presentado por la empresa y los rumores sobre una posible estatización que luego fue desmentida por el propio ministro Guzmán, hicieron que esta semana estuviese marcada por un gran volumen en estos bonos y mucha volatilidad. Después de varios idas y vueltas, la curva de YPF cerró con movimientos dispares. El YPF 2024 y el 2025 New cerraron con bajas de alrededor del 5%, mientras su otro bono al 2025, el YPF 2025 Old, cerró prácticamente flat, y más adelante en la curva, el 2027 cerró un 4% arriba aproximadamente, en una clara demostración de cómo fue la dinámica en estos bonos a lo largo de los últimos días. En el medio de este escenario de alta volatilidad, el flujo en el resto de los créditos fue bastante bajo. A mitad de semana hubo escasas ventas en el resto de los bonos corporativos, arrastrados por el pesimismo en relación a YPF. Y, en líneas generales, la mayoría de estos títulos cerraron la semana entre un 1 y un 2% abajo en promedio. Dentro del segmento de renta variable, fue una mala semana para el Merval, que a pesar de los buenos rendimientos registrados en las bolsas a nivel global, no supo aprovecharlo y cayó cerca de un 4% semanal. Las malas señales políticas sobre YPF fueron el principal factor. El panel líder presentó todos los papeles en rojo, salvo una excepción: Texar apenas 0,18% arriba. Por el lado de las bajas se destacaron YPF con un menos 9%, Cresud menos 8% y Banco Galicia menos 5,8%. En lo que respecta al ámbito económico, en un contexto donde la atención se mantuvo en los avances en el canje de YPF, el dato que sobresalió fue el resultado fiscal correspondiente a diciembre del año 2020, el cual registró un déficit primario de 307 millones, cerca de 1% del PBI. De este modo, el rojo primario pasó de 0,4% en 2019 a cerca de 6,5% en 2020. Por otro lado, el INDEC
dio a conocer la inflación mayorista correspondiente a diciembre, la cual se ubicó en 4,4%, lo que llevó a que los precios mayoristas finalizaran el 2020 con una suba de 35% por debajo del IPC. Muchas gracias por escucharnos. Para obtener más información sobre el mercado, síganos en nuestras redes.